Bueno, déjeme comentarle que precisamente sobre este caso, así concretamente, asignamos fiscales especializados de la Unidad de la Mujer, de Protección de la Mujer, de Santa Ana, y también la apoyaron los fiscales de San Salvador. La investigación se inició precisamente cuando se encuentra el cadáver, ¿verdad?, en la Unidad del Norte, y posteriormente con la denuncia, digamos, del compañero de vida de la víctima. El día de ayer culminamos y concretizamos elementos, ¿verdad?, de prueba, indiciarios de prueba, y consideramos que había suficientes indicios probatorios para girar la orden de captura. Es así como el día de ayer, en horas de la tarde, aproximadamente a las 6, 7 de la noche, giramos la orden de captura por feminicidio agravado en contra de esta persona, ¿verdad?, en contra del compañero de vida, el señor Mario Alberto Hueso Portillo. Fue capturado en horas de la noche en un hotel capitalino en la zona de Metrocentro, ¿verdad?, acompañado de algunas personas, y creo que también andaba acompañado del menor hijo. En horas de la madrugada sí practicamos un registro, una reinspección en la casa de habitación de la pareja. En la colonia Costa Rica. En la colonia Costa Rica, porque teníamos información que podíamos encontrar otra evidencia que no habíamos contemplado en ese momento, ¿verdad? Y se hizo la inspección y sí encontramos alguna evidencia. Se han encontrado más detalles. Detalles que podrían llevar a concluir de que él tuvo motivos para asesinarla. ¿Y sí, cuáles fueron estos motivos, sí, fiscales, bueno, los que se intuyen? Sí, quizás me gustaría, como para comentarle a la ciudadanía, que es un poco lo que hemos trabajado, y después hablar un tanto de esto, que precisamente por una disposición legal, ¿verdad?, de la ley no podemos ahondar mucho, claro, en ese tema precisamente. Pero sí, déjeme comentarles, quizás usted me lo permite, qué es lo que ocurrió en el caso, así en forma general, porque tampoco puedo entrar en muchos detalles, porque estamos en el proceso de las 72 horas en este momento para poder requerir ante un juez en este caso, y después estamos pendientes posteriormente para la audiencia inicial en un juzgado. Pues en este caso lo que ocurrió fue que de un inicio parecían situaciones, digamos, un poco raras, o que llamaban la atención en relación a la versión que daba el señor Mario Hueso, ¿verdad?, el compañero de vida de la fallecida. Inicialmente comenzamos a sospechar porque vimos que en la escena del delito de la casa de ellos en la colonia Costa Rica no coincidía la versión de él con lo que teníamos en la escena, por lo menos en la casa de la Costa Rica en este momento, o en ese momento. No había violencia ni en puertas ni en ventanas, es decir, en la parte externa de la casa, ¿verdad? No había violencia tampoco interior, ¿verdad?, en sala, en habitaciones, en ningún lado había violencia. Es decir, me refiero cuando hay violencia, que hay cosas, digamos, en el suelo, rotas, tiradas, y otro tipo de situaciones irregulares en un hogar. Incluso tampoco puertas violentadas ni defensas de ventanas. Sí, a eso me refería precisamente al principio, que no había fuera. Se supone que esta casa había quedado cerrada, según la persona que sale primero, es el papá de la víctima, el padre de la víctima, que sale entre 8:30 por ahí, entre 8 y 9, digamos. Después, según la versión del imputado en este momento, el señor Mario Hueso, él sale a eso de las 12, 12:30, ¿verdad?, y deja a la víctima dormida. Luego él dice que regresa a eso de las 2 de la tarde y ya la encuentra, digamos, o encuentra la casa vacía, sola. No encuentra a la víctima. Pero vuelvo a manifestar qué es lo que ocurrió en un momento determinado al inicio de la investigación. Comenzamos a ver que no habían signos de violencia. Posteriormente veíamos una actitud sospechosa del imputado en redes sociales y en expresiones incluso a la prensa, de tratar, digamos, de decir situaciones que parecían como que estaba tratando de excusarse, ¿verdad? La versión que daba él no nos coincidía con el tiempo que medicina legal o los médicos dijeron que podía tener de muerta a la víctima. Pero
hubieron dos elementos importantes o principales que también nos llamaron la atención y que en ese momento lo declaramos como sospechoso. ¿Cuáles fueron? La muerte de ella fue el día sábado, ¿verdad? 14. Ese día, me voy a referir después qué es lo que tenemos en la investigación o algunos detalles, pero el día siguiente él interpone una denuncia, ¿verdad? En avanzada la mañana, casi a mediodía, en la policía, desde la desaparición de Carla. Pero tenemos que cuando aparece el cadáver, ¿verdad? Y se identifica que se trata de Carla, de la periodista, en Santa Ana, y nos cercioramos nosotros de que sí se trataba de ella. La policía, le dimos diligencias a la policía que tratara de identificarla por medio de parientes. Acudieron a él para que la fuera a identificar. Llamó la atención que nos informaron los policías, los investigadores, que había como una reticencia o una negatividad, ¿verdad?, del señor Mario Huesos de ir a identificar a la víctima. Él lo que aportó fueron unas fotografías. Eso llamó la atención también. Pero luego, cuando él se hace presente a la morgue más tarde, el día domingo, a identificar a la víctima, a la morgue de Santa Ana, ocurrió un suceso que sí nos confirmó que tendríamos que seguir la línea de investigación en contra de él, sin descartar, por supuesto, otra línea de investigación, pero enfilamos esa línea de investigación en contra de este señor Hueso. ¿Por qué? Si ustedes recordarán, él manifestó que había encontrado un anónimo ¿cómo no?, con cierta amenaza en la casa, creo que él decía que en la parte de la cochera, bajo del vehículo, de un vehículo. La amenaza parecía ser dirigida más al papá de la víctima. Exactamente. Esa amenaza, él insistía mucho en esa amenaza. Y en la entrevista incluso hace mucha referencia a esa amenaza y algunas situaciones que el suegro podía estar pasando o había pasado de peligro, de antecedente, y que podía venir por ahí la situación. Pero lo que ocurrió, vuelvo a mencionar, en la morgue de Santa Ana, cuando se le hace comparecer a él, los investigadores, a reconocer el cadáver, a identificarlo, mejor dicho, ocurre que estando ahí, le piden documento, le piden el DUI, él muestra una actitud nerviosa, digamos, cuando ya después que ha identificado a la víctima, y ocurre que cuando se empieza a sacar, se mete la mano a la bolsa y se saca el DUI y todo, se le cae un papel doblado en 8 partes. Cuando el investigador lo abre, el investigador le pareció sospechoso, ¿verdad?, porque se parecía aparentemente como que era el anónimo. El anónimo primero que había hecho referencia que había sido a él. Encontrado en la vivienda. Sí, que él había encontrado. Pues sucede que este era otro anónimo, tenemos 2 anónimos. Cuando el investigador le dice, y le estaba pidiendo el documento de identidad, y a raíz de eso fue que se le cayó el documento, él le dice, él le pregunta, ¿qué es eso? Le dice, es el anónimo. Pero y el anónimo que usted no lo entregó, es que se me olvidó entregarlo en San Salvador en la mañana, a mediodía, cuando puse la denuncia. Entonces los investigadores corroboran esa información, se comunican, ¿verdad?, con la policía de San Salvador para que verifiquen la denuncia, se cercioran y se confirma que el anónimo allá estaba agregado a la denuncia, en diligencias. Él andaba otro anónimo. Otro papel. Cuando cruzamos los anónimos, resulta que ese segundo que a él se le cayó y que se encuentra en la morgue, encontrándose en la morgue de Santa Ana, de Medicina Legal, la única diferencia es que tenía una letra de más, una letra A. Entonces nos llama la atención porque no supo dar la explicación en ese momento cuando se verifica que el anónimo que él había hecho tanta referencia, incluso en los medios de comunicación y creo que hasta en redes sociales, estaba agregado en diligencias. Él andaba otro anónimo, ¿verdad? Entonces, aparentemente es un segundo anónimo con la misma amenaza. Con la misma amenaza, nada más que con una letra de más el que se encontró en Santa Ana. Con una letra de más, pero me imagino que la misma grafía. De ahí decía el mismo mensaje. Y la letra es exactamente la misma. Efectivamente. Entonces, eso, digamos, nos hizo tomar la decisión de seguir la investigación, bajo la línea, sin descartar otras líneas tampoco. Pero enfilamos la investigación con él. Empezamos a investigar, voy a tratar de ser, digamos, o no voy a tratar de ser tan detallista porque lo que expliqué no puedo en este momento, pero corroboramos que el día
del día de la muerte, ¿verdad? Sábado, la persona, en horas de la noche de un día anterior, el viernes, tenemos un recorrido prácticamente pegado a la víctima. Eso hemos probado. Él se presentó en la noche a la prensa gráfica a dejar a la víctima, ¿verdad? Ocurre que ellos tienen un vehículo, ese vehículo lo tenemos incautado, le hemos hecho pruebas también, estamos esperando algunos resultados de la prueba de ese vehículo, pero lo que ocurre es que ese vehículo solo lo manejaba él, ¿verdad? La información que tenemos es que la víctima no manejaba, o por lo menos no manejaba ese vehículo, sino que solo él. Ocurre que él llega a la prensa gráfica y manifiesta que ingresa, se identifica, la periodista cuando ingresan a la prensa gráfica, a eso de las 9:30 aproximadamente, ingresa y él se identifica en cámara. Él manifiesta que él se queda esperándola, ¿verdad? Ahí en la prensa gráfica, que incluso manifiesta que se durmió en el parqueo, en el vehículo, pero resulta que empezamos nosotros a ocupar ciertas técnicas que tenemos la capacidad en este momento en la Fiscalía General de la República, ¿verdad? En los últimos años, nos ha apoyado el gobierno de Canadá, ¿verdad? Y el gobierno de Estados Unidos con capacitación, y tenemos una unidad ahora de análisis que podemos hacer ciertas experticias en este tipo de casos y en otros casos donde tenemos que hacer ubicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que él dice que se quedó ahí, pero hicimos una experticia de teléfono y verificamos que aparentemente él se movió de ese parqueo en la zona. Entonces empezamos a ver que él estaba, digamos, de alguna manera mintiendo, ¿verdad? En su versión. Estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Pero ese a lo mejor no es un elemento determinante, sino que posteriormente empezamos a ver que él estaba cambiando de versiones, ¿verdad? Empieza a dar la versión principal que él da, es que él se retira a eso de las 12:30 de la casa en la colonia Costa Rica, ya del día sábado, y que en ese momento se retira con el menor de edad y que regresa a eso de las 2 de la tarde, o sea, como hora y media después. Dice que se retira y que fue a una gasolinera a comprar agua y de que después se fue a un parque. Pero nosotros corroboramos que en esa gasolinera que él aduce que se fue a comprar, no llegó en ese periodo de tiempo. Corroboramos, incautamos videos, verificamos y él no llegó ahí. Entonces, también empieza a manifestar en su entrevista, él refiere que él fue a un parque, ¿verdad? Pero cambia de versión de alguna manera en ese tema del parque. ¿Verdad? Primero da a entender, creo que se lo ha manifestado en unos medios, que estuvo en un parque en la zona de ahí de la colonia, después allá por la zona de San Miguelito, y después hay una información que fue a el Parque Bicentenario. Hemos corroborado, incluso verificado en cámaras cercanas al Parque Bicentenario y no ingresa ese vehículo. Posicionamos ahí una cámara cerca de ahí y él no ingresa a ese parque. Pero en este momento prácticamente me he saltado un espacio. Ocurre que esa información estamos corroborando lo que él dice, que salió de la casa y que regresa, se fue a las 12:30 y que regresa a las 2 de la tarde. Aproximadamente. Pero antes nosotros hemos corroborado la secuencia que él tuvo acompañando a la víctima. Tenemos que cuando él se retira, a eso de las 11:30 de la prensa gráfica aproximadamente. Del mismo sábado. Del mismo sábado, en horas de la solo déjeme entenderlo, fiscal. De la noche. Llegó en la noche, sí. En la noche anterior. Cuando él se retira de la prensa gráfica. Él viene y tenemos verificaciones que ellos se vinieron para la zona rosa, para esta zona. Tenemos verificación de cámaras y creemos que ellos visitaron uno de los lugares que pudieron haber visitado, es el Denis, ¿verdad? Un restaurante de ahí. Estamos corroborando, tenemos verificación de una cámara de esa calle, pero estamos verificando en este momento también la presencia ahí. Pero de ahí ellos se fueron a la casa, ¿verdad? Y él dice, es donde él dice que posteriormente él a mediodía del sábado se retira, que es lo que he narrado en este momento. Pero empezamos a darle seguimiento, ¿verdad?,
a la versión de él y no coincidían muchas cosas. Como digo, la presencia de él en la gasolinera comprando no está corroborada, no existe. Esto de los parques, las contradicciones, se ha corroborado tampoco. No se puede comprobar. Entonces empezamos a hacer verificaciones directamente qué es lo que posiblemente había ocurrido. Y empezamos a ver que él, según la secuencia en este momento de cámaras que hemos hecho, hemos ubicado que el vehículo que estaba en poder de él, ¿verdad?, salió a las 12:08 aproximadamente de la casa. Este vehículo se va con rumbo prácticamente el centro San Salvador, ¿verdad? Sí pasa cerca de la gasolinera que él aduce, pero él no llega a la gasolinera. Este vehículo sale, cruza San Salvador por la zona del centro, tenemos las verificaciones y toma rumbo a la Troncal del Norte. Toma rumbo a la Troncal del Norte. Este vehículo, el vehículo propiedad de él, el vehículo que siempre tuvo él en su poder, y así lo manifiesta, en el que fue a traer a la víctima la prensa gráfica y que tenía en su casa. Y en el que dice él que salió a comprar agua. En la gasolinera. Este vehículo toma rumbo, según las cámaras, hemos detectado y verificado 7 cámaras. A este momento, hasta el día de ayer anoche, hemos verificado 7 cámaras. De esas cámaras, detectamos que él toma rumbo a salir por la Troncal del Norte. Se va y toma ese rumbo, llegando, hemos verificado varias cámaras, pero llegando la última cámara que verificamos, esto es en el desvío de Amayo, prácticamente en Chalatenango, ¿verdad? En el desvío de Amayo. Usted toma para Chalatenango, en ese cruce, o toma para la longitudinal del norte, para la carretera donde apareció el cadáver de la víctima. Sí, lo tenemos verificado, ¿verdad? Tenemos verificado el vehículo. ¿Es este vehículo azul pequeño? Sí, es este vehículo, lo tenemos verificado en cámaras, ¿verdad? Desde que sale el vehículo a las 12:08 de a mediodía del día sábado. Entonces, establecimos que ese vehículo circuló, ¿verdad?, para la Troncal del Norte y luego toma la longitudinal del norte, la carretera donde apareció el cadáver de Carla. Y apareció ese mismo día. Efectivamente, pero es reconocido y es identificado el día domingo. Entonces, estas mismas cámaras lo detectan regresando, ¿verdad?, prácticamente toda la misma por la misma ruta, y lo vienen identificando, ¿verdad?, a ese vehículo. En una de esas cámaras, ¿verdad?, se han hecho las fijaciones correspondientes y hemos verificado que en la parte delantera aparece la silueta o la figura de un menor. Dios santo. ¿Verdad? Eso se está trabajando en este momento. No puede ser. Sí, se alcanza a ver la camiseta, una camisa de un menor en el asiento delantero prácticamente con unas letras acá. Podríamos presumir que las identificamos. En la madrugada fuimos a la casa y creemos que hemos identificado y incautado esa camisa en la casa anoche en la Costa Rica, en la colonia de Costa Rica. Pero la secuencia que resulta es que él regresa de nuevo a la colonia Costa Rica, ¿verdad? La secuencia grabada por 7 cámaras hasta este momento va de ida pudieran y de regreso. Sí, de ida y de regreso. Él se va a las 12:08 y regresa a las 15:55. Casi las 4 de la tarde. Casi las 4 de la tarde regresa a la casa en la colonia Costa Rica. Sí. Él empieza a hacer llamadas a las 16:11, o sea, a las 4 de la tarde con 11 minutos, él empieza a hacer llamadas al teléfono al llegar a la casa. Inmediatamente después, minutos después, empieza a hacer llamadas al teléfono de la víctima, al teléfono de Carla. Entonces, comprobado eso, ¿verdad?, que ese vehículo, que no es cierto que él, ¿verdad?, descartado, que no es cierto que él, ¿verdad?, fue a una gasolinera, fue a un parque y que regresó a la casa, se fue a las 12:30 y que regresó a las 2 de la tarde, está totalmente descartado. ¿Verdad? Hemos probado que un desplazamiento, ¿verdad?,
desde la colonia Costa Rica, de la casa, hasta el lugar donde apareció el cadáver. Nosotros le decimos liberado, en la escena liberada, el cadáver allá, está probado. No nos quedamos ahí, nosotros tenemos alguna capacidad, digo, ahora, y entonces buscamos corroboración paralela de teléfonos, ¿verdad? Hemos verificado entonces que esa versión, lo que está prácticamente en videos, ¿verdad?, en las cámaras que me he hecho referencia, de la secuencia de que ese vehículo se traslada directamente hasta el lugar donde apareció el cadáver, ¿verdad?, lo hemos corroborado con experticias telefónicas, ¿verdad? Ajá, ¿cómo es eso? Verificamos geolocalización. Geolocalización, algo parecido, pero va un poco más allá, ¿verdad? Hay un tema que se le denomina técnicamente activación de antenas. No puedo entrar en muchos detalles sobre esto, pero sí sé decirle. Pero es tan fácil como que un teléfono celular por las torres donde pase va activando la señal y eso sí, es posible monitorearlo precisamente, exactamente algo por así. dónde estuvo. Entonces, el teléfono, la terminal telefónica, ¿verdad?, 7682-5078, utilizado por la víctima, por Carla Turcios, ¿verdad?, y la terminal telefónica, el teléfono 7938-4093, portado por Mario Hueso, ahora imputado, ¿verdad?, se activan simultáneamente el día sábado, se activan, no, primeramente en la casa, ¿verdad? Toda la mañana prácticamente esos teléfonos estuvieron ahí, en la colonia Costa Rica, no se movieron, ¿verdad? Se activan ahí, en la colonia Costa Rica. Se verifica. ¿Qué ocurre después? ¿Verdad? Hemos verificado que esas dos líneas telefónicas, ¿verdad?, esos dos aparatos, se mueven en la misma secuencia que se mueve las cámaras que detectan las cámaras de video. Y en la misma forma en la que va activando las torres telefónicas, las exactamente. Antenas. Verificamos que efectivamente se empiezan a activar. El desplazamiento comienza de esos dos teléfonos desde la colonia Costa Rica, ¿verdad?, con ruta a la zona rural de Nueva Concepción, Chalatenango. ¿Cómo hemos verificado esto? Esos dos teléfonos, ¿verdad?, van juntos, van juntos y se van activando en la valla troncal del norte, dice, que es la primera antena que se activa, a las 12:54. Recordemos que él salió de acá a las 12:08 de la colonia Costa Rica, según hemos verificado también en teléfono y hemos ido verificando en cámaras. La primera, digo, que se activa es la antena esta de la valla troncal del norte, 3 Aurora, a las 12:54, casi a la 1. Después se activa la Santa Teresa Las Flores a las 13 horas, ¿verdad? Esto es prácticamente Puerto Nocatepeque, ¿verdad? Luego Cerro Guaycume a las 13:05. Después se activa otra antena en Guazapa a las 13:12, o sea, a la 1:12. Después se activa, estos teléfonos se vuelven a activar en ruta, La Cabaña, dice, es la otra activación, a las 13:24, a la 1:24. Luego a La Cabaña a las 13:27 y la última es la de Concepción, Nueva Concepción, ¿verdad?, a las 13:55, perdón, es la de Concepción 2, y a la Nueva Concepción es la última que se activa, es a las 14:14. Es que es prácticamente en el radio del lugar del hecho. Estos teléfonos se mantienen aproximadamente entre 8 minutos o 10 minutos en la escena del delito, en el lugar donde apareció el cadáver. Ahí hemos verificado que se detectan. ¿Qué ocurre? Para terminar, que verificamos el desplazamiento de los teléfonos en retorno de regreso. Pero ocurre que el teléfono de la víctima, el teléfono de Carla, ya no se activó secuencialmente. No, ese teléfono se queda en la zona. Ese teléfono se queda en la zona, fue arrojado en la zona. Fue arrojado, creemos que cuando venían, fue arrojado en vía de regreso, ¿verdad? En tiempo, anda por aproximadamente 7 kilómetros. En línea recta hemos medido que posiblemente hay 2,5 kilómetros donde el teléfono quedó de regreso de donde quedó el cadáver, ¿verdad?, el teléfono de la víctima. ¿Qué ocurrió? Hicimos verificaciones y ese teléfono se empezó a activar el día domingo
en esa zona del radio, ¿verdad? El día domingo, un día El día después. domingo. Ajá. Creo que si no me equivoco, por horas de la tarde del día domingo, se activa. ¿Alguien lo encontró, lo puso a cargar? No, y lo en encendió? ese momento se estaba activando, estaba recibiendo, digamos, activación, posiblemente llamada, y se empieza a activar. Pero este teléfono, empezamos a hacer nuestras verificaciones, ocurre que este teléfono es intermitente, se deja de activar. Ahí por el día lunes y martes, se vuelve a activar, martes, pero ya no en la misma zona, ¿verdad? Sino que se activa por Nueva Concepción. Ok. ¿Verdad? 2, 3 días un poco después. antes, se empieza a activar ahí. Verificamos, ¿verdad? Hicimos las indagaciones correspondientes, resulta que se le había incorporado un nuevo chip a ese teléfono, ¿verdad? Un nuevo chip. Sí, Ajá. verificamos quién había comprado ese chip, verificamos prácticamente quién era, hicimos las verificaciones apoyados con la policía, las investigaciones con la policía, y detectamos que lo había comprado un DUI a nombre de una mujer, ¿verdad? Pero no lo andaba portando ella, ¿verdad? Ese teléfono. Es así que, si no me equivoco, el día jueves se le incautó ese teléfono, el teléfono de la víctima, el teléfono de Carla, a la persona, a un sujeto, ¿verdad?, que tiene una relación con la persona que había comprado el chip. Ajá. Ese teléfono ya lo tenemos. Ya lo tiene usted y ya poder. se le hicieron todas las experticias. Estamos en eso. Muy estamos bien. en eso. Fiscal. Ese teléfono, digamos, lo tenemos en nuestro poder. Fiscal. ¿Verdad? ¿Qué quiero hacer la conclusión final con esto? Estamos concluyendo, ¿verdad?, que ambas terminales telefónicas, ambos teléfonos viajaron de la víctima y el imputado, ¿verdad? Viajaron de la colonia Costa Rica para la zona donde apareció el cadáver. Que el teléfono, como ya dije, de la víctima se queda allá, fue arrojado, creemos que fue en vía de regreso por donde estaba el teléfono y por los golpes que tenía el teléfono, raspaduras, y el teléfono del imputado regresa a la casa. A la casa de la colonia Costa Rica. En la misma secuencia de Sí, activación de torre y todo. Casi prácticamente a las 4, Muy activando las antenas y todo. Esto corrobora la versión de las cámaras también paralelamente. Exactamente. Fiscal, tengo, y ya se nos terminó el tiempo, pero tengo que hacer una pausa comercial para nuestros anunciantes. Vuelvo con la parte final para usted. Me van a quedar 2, 3 minutos pidiéndole tiempo a Viva la Mañana que nos regale un espacio de tiempo para esta importante conferencia. Bueno, no conferencia, estos importantes detalles que nos está dando esta mañana. Volvemos en aproximadamente un minuto.